Good morning and happy Sabbath. Buen día y feliz sábado. It's a pleasure to see you all this morning. Es un placer verlos todos aquí esta mañana I hope everyone feels good. y espero de que todos se sientan bien. I want to welcome also those that are faithfully watching online. Welcome. También quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo fielmente. Bienvenidos. You're watching Advent Messenger Church, Están mirando a la iglesia Mensajero del Avenimiento, a faithful small group that is dedicated to the preaching and teaching of the real gospel. un grupo dedicado, un grupo pequeño dedicado para enseñar la verdad presente That is found in the three angels' que messages. se encuentra en el mensaje de los tres ángeles, God's last message of mercy to this world. que es el último mensaje de misericordia que tiene Dios para nosotros en este mundo. Just in case if, by any way, if our sister or brother, Marcos and his wife Eve, if they're watching, we just want to know that we are keeping you in prayer. Y si nuestro hermano y hermana Marcos y Eva nos están mirando, queremos dejarles saber de que los estamos manteniendo en oración a ustedes. And may the Lord's blessing be with you guys throughout this day. Y que la bendición de Dios esté con ustedes durante el día entero. This morning, I want to look at something, as always, important from the Word of God. Esta mañana vamos a estudiar sobre algo importante de la palabra de Dios. I want to take a look, I want to take a little glimpse at something that I found very interesting. Quiero tomar una pequeña vista de algo que encontré, que lo encontré interesante In the New Testament, en el Nuevo Testamento. a record and story of a person in the New Testament that was affected greatly by the power of sin and Satan. Un récord que se encuentra en la palabra del Señor sobre una persona que fue afectada por el poder del pecado. And the reason I want to take a look at that particular example in the Bible Y porque la razón que yo quiero estudiar ese tópico en particular en la Biblia is because I want us to understand and get a glimpse of the destructive effects sin can have in our lives. es para que nosotros tengamos una idea de lo destructivo que es el pecado en nuestras vidas. And so I want us to look at this person who was held captive by Satan many years. Entonces quiero estudiar sobre esta persona que estuvo cautivo del diablo por muchos años. And if we look at the world today, we still have this same situation going on out in the world with many individuals. Y si miramos el mundo de hoy en día, vemos esa misma situación con muchos individuos allá afuera en el mundo. Now, some people may be saying, well, why does this brother always have to speak about sin? Y sé que hay algunos de ustedes preguntándose de por qué este hermano siempre está sacando el tema del pecado. Why does every time he preach, he always has to deal with sin? ¿Por qué este hermano siempre que predica quiere sacarme a él el pecado, del tema del pecado? Why can't it be something else about the love of God, the ¿Por goodness qué of no God? puede ser un tema que me gusta más que el amor de Dios o que tanto You know, me ama Dios a mí? There may be people online thinking this way. Puede haber personas que nos estén mirando por internet pensando de esa manera. You know, and that's a fair thought. Y That's a fair claro, thought. es algo justo de que piensen así. You know, they may be saying, well, why can't we talk about other things in the scripture? Maybe the good things that God wants for our lives. Pueden pensar ellos de que ¿por qué es que no podemos prediquen por algo mejor las cosas buenas de la Biblia? But I just want you to think for a second. I just want you to think Pero for lo a que second. quiero que piensen en algo por un momento. How would you feel ¿Cómo se sintieran ustedes if poisonous products, right? si tenemos productos llenos de veneno? Let's say a bottle Vamos a poner el ejemplo de una botella de agua filled with toxic stuff in here. llena de líquido tóxico. How would you feel if it didn't have a label on it?
warning that is toxic. ¿Cómo se sentirían ustedes si esa botella de agua llena de tóxicos no tuviera un letrero que dijera que está llena de tóxicos? How would you feel? ¿Cómo se sentiría uno? You would feel like, wow, that is messed up. Uno se sentiría, bueno, eso es algo bien mal por no ponerle ese You letrero. would say, wow, that's wrong. Eso es bien mal hecho. I could have opened this, got this all over my skin. Porque yo pude And haber been affected abierto by it. esa botella de agua y pude tal vez tomármela o que se me hubiera salpicado en la mano y me hubiera afectado. Well, that's the same way why we always have to look at sin and be warned about sin in the scriptures and what it Y does. por esa manera, en esa idea es la misma razón por qué tenemos que predicar y tocar el tema del pecado. And how we need to overcome sin. Y cómo es que nosotros debemos de vencer el pecado. And let me tell you, any church that is not preaching and teaching on the topic of sin and how to overcome sin through Christ, Ahora, cualquier iglesia que no enseñe y no predique de cómo vencer el pecado, I'm sorry, it is not a church. no es una iglesia. Perdónenme por lo que lo estoy diciendo. It is not preaching the true gospel. No es una iglesia que está predicando el verdadero evangelio. It may be many other things, but one thing it's not for sure, it is not the church. Puede ser un sinnúmero de cosas, pero una cosa es por seguro de que no es la iglesia de Dios. Because the true church preaches the everlasting gospel that never changes, showing the effects and the corruption of sin and how it needs to be overcome through Christ. Porque la iglesia verdadera de Dios nunca cambia el evangelio eterno. El evangelio eterno que nunca cambia tampoco. But it's like we were discussing earlier today. No one wants to talk about sin. They don't want that in their vocabulary. Pero es como dije anteriormente, nadie quiere hablar sobre el pecado. La palabra pecado ni se encuentra en su vocabulario. No one wants the law of God, the word law, in their vocabulary. Nadie quiere la palabra ley en su vocabulario, Because it's the law. porque es la ley. People fear the law. They fear having to submit and be restricted to the law. Porque personas le tienen miedo a la ley, se sienten como que tienen que restringirse y ser sometidos a la ley. It's an inherited sinful corruption that Yes. only by the grace of Christ and the Holy Spirit can be transformed in us. Y es algo heredado, gracias. Algo heredado de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos y solamente el someterse entero con Cristo podemos vencer ese pecado. So I want to look at this chapter in the New Testament in the Gospel of Luke. I invite you to open your Bibles. Entonces los invito a que vayamos al libro de Lucas. Luke chapter 13. Lucas capítulo 13. And when you're there, if you could say amen. All right, Luke chapter 13. And we're going to begin with verse 10. Y vamos a empezar con el versículo 10. I'll still wait because I hear people still flipping through their Bible. Luke chapter 13, verse 10. And notice what it says. And he, referring to Jesus, was teaching in one of the synagogues or one of the churches. On what? On the Sabbath day. Y dice, y enseñaba, aquí se está refiriendo de Jesús, enseñaba en una sinagoga en que, en el sábado. Now I want to stop here because this verse caught my attention greatly before we get into further detail. Entonces este versículo me agarró la atención a mí, entonces quiero tocar un poquito más el tema. We see the very special truth that Luke is communicating here in verse 10. Aquí vemos una verdad muy especial que Lucas está comunicando
he shares a very special truth to us about the love of Jesus attending church. Amén. Él está compartiendo una verdad muy interesante que es la verdad del amor de Jesús en la iglesia. One thing we know for sure, Jesus would not miss church for any needless reason. That's Una one cosa thing que es- we know for sure. Una cosa que sí sabemos y que es seguro es que Jesús no se perdía el atender a la iglesia. Another important truth we see here is that Jesus is attending church on the Sabbath day. Otra verdad aquí que entendemos es que Jesús estaba enseñando en la iglesia en el sábado. He's not attending the synagogues, the churches in his time on the first day of the week, the day of his resurrection. He's not attending it on Él that no day. está enseñando ni está atendiendo en las sinagogas o en las iglesias en el primer día de la semana. In other words, Jesus would not rest from his secular work of carpentry on the first day of the week. En He wouldn't otras do that. palabras, Jesucristo no reposaba en el primer día de la semana, que era reposando de su trabajo que era de carpintería. He wouldn't do it on the first day of the week. Él no lo hacía en el primer día de la He semana. did it on the seventh day of the week. Él lo hizo Saturday. en el séptimo día de la semana, que es Sabbath. el sábado. So we see right from the get-go on verse 10, special truths being communicated by Luke that many people go over and don't even look at. Entonces, solamente leyendo el versículo 10, reprende un montón de verdades que nos está enseñando. And Luke also tells us in his gospel record of Jesus, of the life of Jesus, in chapter 4, verse 16, that Jesus was a habitual Sabbath church-going person. Amén. Y otra verdad que nos enseña Lucas en el capítulo 4, versículo 16, es que nos enseñaba que Jesús siempre atendía a la iglesia On the Sabbath. en el sábado. It was his custom as he was a young child growing up. Luke tells us he would always go to church and be found where the word of God was being read and taught on the Sabbath. Era como costumbre para él. Desde chiquito se encontraba Jesús, sea donde sea que se predicaba la palabra de Dios en el sábado. And what is amazing is why is that recorded in the Bible? Ahora, lo que es asombroso es por qué eso es grabado en la Biblia. There's a reason. Hay una razón. It's not just there to be there. No está ahí solamente por estar ahí. Luke is not just trying to fill up pages or fill up a scroll. Lucas no está aquí como en un decir tratando de llenar las escribas solamente por llenarla de palabras. It's important because every Sabbath he was among God's people is what Luke is telling us. Es importante porque Lucas nos está tratando de dejar saber de que él estaba con el pueblo de Dios, estaba con su pueblo en el sábado. He was among God's people where the word was being read and taught. Él estaba con And el he pueblo wouldn't de miss it Dios for anything. donde la palabra de Dios For se estaba anything. predicando y él no se la perdía por nada. Now, what is important, what I find interesting about this, Ahora lo importante, lo que yo encuentro interesante I'm going to sobre take you esto, a little bit more profound than just that little simple verse. Jesus was in the synagogue on the Sabbath day. I'm going to take you a little bit me voy a ir more un poquito profound. más profundo en lo que el versículo empieza que se enseñaba en una sinagoga. What I find interesting Lo que encuentro interesante is that if Jesus was here present physically attending our church, sitting right here in the front today, es que si Jesucristo estuviera aquí físicamente presente en nuestra iglesia, ahora mismo, or let me put it this way, if Jesus would attend our church, Advent Messenger Church, physically, o déjeme ponerlo de every esta manera, Sabbath day, he would sit here in the front. si Jesucristo estuviera aquí en persona y estuviera viniendo a la iglesia mensajero del avenimiento, estuviera aquí todos los sábados en el primer asiento del frente. Would he see some of us here? ¿Será que Él podrá ver a alguno de nosotros aquí también? Or would he see, would he find us faithfully present as he is faithful? ¿O será que Él nos encontraría a cada uno de nosotros fielmente viniendo a la iglesia todos los sábados? Would he
find us lacking and slacking? Would he find God's people lacking and slacking? ¿O será que encontraré a su pueblo faltándole y siendo perezosos? At times, barely not even wanting to go to church or barely making it to church. Teniendo tiempos donde These are important apenas questions. llegan a These la are important iglesia questions. y hay otras veces que ni llegan a la iglesia. Son preguntas que hay que hacerse. These are things that we have to analyze that are left in the Word of God for a reason. Y son cosas que tenemos que analizar nosotros en nuestras mentes porque fueron dejadas en la Biblia por una razón. Notice verse 11. Ahora notemos el versículo 11. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity, a spirit of sickness. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself. dice, hacía 18 años y andaba agobiada que en ninguna manera se podían gestar. I want you to notice something. Quiero que noten algo. Luke is using, or Luke under the careful inspiration of the Holy Spirit is using words very carefully. I don't know if you noticed that. Ahora, quiero que noten que Lucas está usando cuidadosamente, bajo el Espíritu Santo, algunas palabras aquí. To identify a very critical situation Identificando aquí una situación muy crítica that we as God's people need to pay attention to. que nosotros Look como at el it pueblo very de Dios closely. debemos de poner atención a ese tema. Luke tells us in verse 11, look, behold. I want you to look at this woman. That's what behold means. It means look. Lucas nos está dando saber, dice mirar y poner atención. Don't just come and look at the word of God casually or just sit there with your mind wondering. He wants you to look. God wants you to look at the situation. Aquí no dice que vengamos aquí y leamos y sobrepasemos el versículo sin ponerle atención. He says, Él quiere "Look." que miremos y le pongamos atención. Look at the condition of this woman Que pongamos atención a la condición de esa mujer who was physically crippled and bowed down like this and could not get up. And this is how she had to live her life, like this. que era físicamente incapaz de pararse recta. Era como que doblada por 18 años. This illness that this woman had affected her life greatly. Esta enfermedad que ella tenía afectaba su vida de una manera grandiosa. And Luke, under the Holy Spirit, says you need to pay attention to this. Y today. Lucas, bajo el Espíritu Santo, nos está dejando saber de que debemos de poner atención a esto. It affected the way she walked. It affected the way she lived. It affected the way people looked at her and treated her as a person. Eso afectaba la manera que ella caminaba, la manera que ella vivía y la manera que las personas la veían y la trataban. She wasn't even able to stand up straight. Ella She ni was podía- bent down, crippled down, and she couldn't even lift her eyes barely. Ella no podía pararse y ponerse recta. Ella estaba doblada así como una L boca arriba. All No she was podía mirar. able to do, think about it. All she was able to do was look at the floor. Solamente podía ella mirar el piso. Piénselo bien. Ella doblada solamente puede mirar el piso ni se puede poner recta. She had to live her life, practically all of her life, looking at the floor. Prácticamente ella estaba viviendo mayor parte de su vida mirando el piso. Think about the effects of sin, brothers and sisters, because Piensen- that's what we're looking at. Piensen lo que es el efecto del pecado. Eso It's es a lo que serious estamos matter. leyendo aquí. She didn't have the ability to look people in the face, Ella no tenía la face to habilidad, face. She couldn't even enjoy that. no tenía la habilidad de poder mirarle de cara a cara a las personas. She couldn't even lift up her eyes to see the sun, what the sun looks like, or the star, the moon.
tampoco tenía la habilidad de poder mirar hacia el cielo y poder ver las nubes, la luna. Her whole life revolved around looking at the floor. Sino que su vida solamente involucraba ella mirando al piso. But you know what's interesting? You know what kills me? What is just amazing Pero ¿saben lo que es asombroso aquí? ¿Qué es interesante? is that Luke tells us Es que Lucas nos dice she was in church. que ella estaba en la iglesia. She was in church on the Sabbath in this condition. Ella estaba en la iglesia en el sábado en esa condición. That's what shocks my mind. Y eso es lo que me tormenta mi mente cuando yo leo ese versículo. On the Sabbath day, she's present in church in that condition. En el sábado ella está presente y en esa condición. This is a rebuke to many of God's people. Eso es un reproche a A muchos del sad pueblo de Dios. rebuke. Eso es un reproche triste a muchos del pueblo de Dios hoy en día. When many of us miss church and don't even attend church for the smallest reason. Cuando muchos de nosotros smallest reason. ni nos aparecemos a la iglesia por cualquier razón mínima. Oh, I don't feel like going today. Una de esas es, es que yo no me siento ir a la iglesia hoy. I'm tired. Me siento cansado. Whatever it may be. O lo que sea, cualquier excusa. This woman, Luke describes here, had all the right to be home. Ahora, This woman. esta mujer que estamos leyendo aquí, esta mujer tenía todo derecho de ella hacer esa excusa. She had all the right to be in bed at home. Ella tenía todo derecho de permanecer en su casa, But yet she's in the Lord's house Pero on the Sabbath day. faithful. mientras ella está en la casa de Dios, adorando a Dios. But it doesn't stop there, brothers and sisters. Pero It ahí no doesn't para, stop hermanos y there. hermanas. Ahí no para. It gets greater. It gets greater in detail. Se pone más jugoso en And I detalle. want you to see that. I Y want you quiero- to see it and understand Y it. quiero que lo vean, quiero que lo lean y lo entiendan. Because it was in church where the woman met Jesus. Porque fue la iglesia donde esa mujer encontró a Jesús. Oh, I don't think you understand. Yo no creo que I'm going to say entiendan. that again. Voy a decirlo otra vez. It was in church Fue en la iglesia where the woman met Jesus. donde la mujer encontró a Jesús. In other words, if she would have not been there, En otras palabras, She que would si have not met ella no Christ. hubiera estado en la iglesia, nunca hubiera encontrado a she Jesús. would have lost her opportunity. Ella hubiera perdido su And we're oportunidad gonna see that. de enderezarse. We're going to see that. Are you awake this morning? Están despiertos, vamos a verlo. Many of us come to church for the wrong reason. Muchos de nosotros venimos a la iglesia por las razones incorrectas. You ain't really seeking Christ. Verdaderamente What are you no estamos seeking for? buscando a Dios. Who are you looking for? ¿A quién estamos buscando? Because when you come to church, you need to come to church looking to find Jesus. Porque cuando Knowing, venimos- believing you're going to meet Jesus today. Cuando venimos a la iglesia, debemos de venir con la mente puesta de que venimos a la iglesia a buscar a Jesús, a encontrar a Jesús. It doesn't matter how small the church looks Y no or importa what it qué may tan be. pequeña sea la iglesia o cómo se vea la iglesia. You need to come with faith, knowing that you're going to meet Christ here Debemos de among His venir a la people. iglesia con fe de que vamos a encontrar a Jesús en la iglesia. Oh, brothers and sisters, we need to really reevaluate. Hermanos y hermanas, verdaderamente debemos de reevaluar nuestros Ask pensamientos y God to nuestras acciones. help us. Ask God to help us to Y pedirle a really Dios understand que nos ayude a verdaderamente entender what we're doing. lo que estamos haciendo. Many of us come to church and we don't leave blessed Muchos de nosotros venimos a la Or iglesia changed. y no nos vamos bendecidos or o cambiados strengthened. o fortalecidos. And you want to know why? ¿Y saben por qué? Because when we come to church, Porque cuando venimos a la iglesia, we don't come to meet Christ. no venimos a encontrarnos con Cristo. We come like, oh, this is something I just got to do. Venimos a la iglesia solamente en la mente diciendo, bueno, yo Oh, vengo a la it's the iglesia por Sabbath venir. day. Let me just go to church. Hoy es el sábado, déjame ir a la iglesia. And then some of us come in here like we don't even want to come in here.
Y hay algunos que venimos a la iglesia no queriendo venir a la iglesia. You're not going to find Christ like that. Entonces, No one will find Christ. teniendo esa mente, no encontraremos nunca a Jesús. He will remain hidden the rest of your life. Porque Él se mantendrá secreto por todas nuestras vidas. But when we come to church really believing we're going to meet Christ, Pero cuando venimos en la mente de que venimos a la iglesia para encontrar a Jesús verdaderamente, then you will see the amazing experience you'll entonces encounter with Christ in His veremos Spirit. esa experiencia asombrosa cuando encontramos a Jesús. Good translation, brother. Amen. Until we come to church looking to actually meet Christ and have Christ change our lives and free us from sin and from everything, Y cuando we're not going to encounter Him. A la iglesia buscando de nuestro Señor para que nos libere de nuestra vida pecaminosa y de todo pecado. If we do like the rest of the world is doing, like these major big churches are doing, Ahora, si hacemos como hace el resto del mundo, especialmente esas iglesias grandes, they're not looking to meet Christ. que ellas no están en la iglesia buscando a Cristo, They're looking just to have a good time, solamente están atendiendo esas iglesias para tener un buen tiempo, to feel emotionally good, to rest from their problems or whatever they're going through. para sentirse bien y llenarse de emoción y poder salir de los problemas que tienen You know how? personalmente. Because when they leave that church, they go right back to the sinful ways that God doesn't want them to be in. ¿Y saben por qué? Porque en el momento que ellos salen de esa iglesia, vuelven otra vez a la condición pecaminosa que estaban. Brothers and sisters, we need to seriously look for Christ. Hermanos y hermanas, debemos de Understand that Christ is seriamente here ready to change your life. buscar a Cristo y Even though you entender don't see Him. de que Jesús está aquí en la iglesia para cambiar nuestras vidas. You know what's interesting also? ¿Saben lo que es interesante? También That Luke was a doctor, a physician. que Lucas era un doctor. God used a physician to write one of the gospel records. Dios usó un doctor para escribir uno de los evangelios. And he wrote one of the most elegant, educated records of the gospel. Y Lucas fue If you read the el que details he escribió puts. uno de los evangelios más educados y elegantes grabados en la Biblia. There's a detail that you probably already missed that we read. Hay un detalle que tal vez ustedes han perdido, que acabamos de leer. He was a doctor. Él era un doctor. He could have wrote, this was the problem with the woman. This is why she was like this. Y él siendo could have un wrote that, but he doctor de didn't. fisiología, él pudo haber escrito, como lo hacen los doctores de fisiología, en detalle, esta mujer tenía este tipo de enfermedad así, así y de esta manera. He could have said, this woman had a spinal cord problem, this sickness like this. Él pudo haber But he dicho, didn't do esta mujer tiene un problema, una enfermedad en su columna vertebral y tiene esto y esta situación. Instead, he's thinking like the spiritual physician, the spiritual Pero en doctor. vez de eso, él escribió pensando en la forma espiritual como un fisiólogo espiritual puede pensar. And not only that, you know what? Not only that. He's thinking like a real doctor. That just came to my mind. Vamos a ponerlo de esta manera. Él está pensando como un verdadero doctor. Because the real doctor Porque un doesn't verdadero just doctor- look at the physical. Porque un doctor verdadero no solamente mira lo físico. The real doctor begins with the spiritual. Un verdadero doctor empieza con lo espiritual. And he emphasizes, and I don't want you to miss it, he said this woman had a spirit of infirmities. Y él se enfoca en la primera parte del espíritu porque aquí en el versículo 11 nos dice que esa mujer tenía un espíritu de enfermedad. In other words, this woman had a serious
sin problem in her life. En otras palabras, esta mujer tenía un pecado serio en su vida. She was spiritually sick, and it was so great that it took over the physical. Ella tenía un pecado tan serio y era tan serio ese pecado que tomó una manifestación en su cuerpo. There it is. It reflected and manifested itself in the physical and crippled her. Y se reflejó en doblándola a ella por 18 años. Oh, brothers and sisters, listen. Sin is very serious. Hermanos y brothers and hermanas, el sisters. pecado es muy serio. We are under the grace of God, the Estamos protection of God, bajo the la gracia mercy. de Dios. Estamos bajo la protección y misericordia de Dios. Because if God was to allow really what we deserve, I think we would all be crippled. Porque si Dios permitiera lo que nosotros merecemos, muchos de nosotros estuviéramos incapacitados también. If it wasn't for Christ dying on the cross for us, Si no hubiera sido por Cristo muriendo en la cruz por nosotros, many of us would be crippled in here. muchos de nosotros estuviéramos incapacitados aquí adentro. That's the serious effect of sin and what it does Y ese es el to the efecto human serio life. que tiene el pecado con el cuerpo humano. She was in a serious bondage, Ella- spiritually and physically, to Ella Satan. estaba en cierta esclavitud espiritual y físico. Now, this is the point God wants you to see this morning. Ahora This ese is es the el point He punto wants you to see this morning. que Dios quiere que veamos esta mañana. Is that many of us are in this condition spiritually. Es que muchos de nosotros aquí estamos en esa condición espiritualmente. Many of us are crooked and crippled spiritually before God. Muchos de nosotros estamos incapacitados, doblados de cualquier manera espiritualmente para nuestro Señor. You know why? ¿Y saben por qué? Because we want to continue a life of enjoyment of sin. Porque queremos continuar una vida de gozadera al pecado. We want to please self, our desires, our way that we want to live. Queremos complacer a nosotros mismos, nuestros propios deseos de la manera que querramos. And when we place our desires self first before God, Y cuando we are ponemos crooked. nuestros deseos antes que Dios, entonces ahí nos convertimos en incapacitados. When we misrepresent God, you are crooked. Cuando le faltamos, más representamos a Dios, estamos en una manera incapacitada. When our lives don't align up with the Word of God, with the law of God, we stand crooked before God. Cuando nuestras vidas no están caminando en el camino correcto ante Dios, nosotros tenemos nuestra vida incapacitada. Christ wants you to know that if you don't submit your life completely today to Him, Y Dios quiere dejarnos saber que si nosotros no rendimos nuestras vidas completamente ante Él hoy, if we don't try to align our lives perfectly, Si no straightly queremos perfect corregir to nuestras His vidas, revealed will, correctamente con Dios a su voluntad, clearly stated in the Word, claramente declarada en su palabra, we stand crooked before Him. nosotros nos paramos incapacitados, de manera doblados delante de Él. We stand crooked before God, before the angels, before the unfallen worlds. That's how we look. Nos We para- look like we're crippled to them. Nos parecemos como que si tuviéramos incapacidad doblados como esa mujer delante de Dios y delante del mundo entero. See, we can pretend. Ahora podemos pretender, You have people that pretend porque hay personas que that everything pretenden is okay with them, que todo está bien con ellos, that they're serving the Lord perfectly, que ellos le están sirviendo al Señor perfectamente, that they know the scriptures perfectly, que ellos saben, conocen las escrituras perfectamente, that they know the law of God perfectly. que se conocen la ley de Dios perfectamente, But God knows. pero Dios sabe. God knows us truly if Pero- we're standing straight with God or if we're crooked. Pero Dios sabe quién y no está parado firme con Él, o quién está doblado o chueco, en unas palabras. This woman was finding it difficult to stand up. She couldn't stand up. Esta She mujer was held captive. She couldn't stand up. And she se was le era crippled.
difícil pararse firme, directa, porque estaba incapacitada. And some of us are held crippled and in bondage to Satan, to sin because of our habits. Y algunos de nosotros estamos siendo aguantados en esclavitud y estamos incapacitados por esos pecados. Certain situations in our lives don't change because we're held in bondage and crippled by sin. We're allowing sin and the ways of the world to cripple us, to make us stagnant, to take our power from us. Ciertas situaciones que nosotros estamos viviendo nunca cambian porque nosotros permanecemos esclavizados a ese pecado que nos tiene chuecos. Some of us are held in bondage and crippled by hatred, jealousy, anger, depression. Hay algunos de nosotros que estamos incapacitados porque tenemos el pecado de aguantar el odio, el ser celosos, los celos. And it cripples us and it begins to affect us physically. Y eso empieza a incapacitarnos That's a the effects of nosotros sin. hasta la manera física. Y ese es el efecto del pecado. And it seems like we just can't get out of it. We can't lift ourselves up. We're helpless like that woman. Y se ve como que nosotros no somos capaces de poder enderezarnos de la misma manera que esa mujer no podía enderezarse. You may say to yourself, well, I'm not in this condition. If you're not, then why aren't you serving the Lord then? Hay personas que pueden decir, bueno, yo no estoy en esa condición. Pero la pregunta es, ¿y por qué entonces no estás aquí? You know why? Because the Bible doesn't lie. We're all held captive under sin, crippled under sin. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no miente. Nosotros estamos siendo aguantados, esclavizados en el pecado. Why aren't you keeping the Sabbath perfectly? Entonces, si fuera de otra manera, ¿por qué no estamos guardando el sábado perfectamente? Because we need the help of Christ. We could only do it with Christ. That's why. Es porque Amen. nosotros necesitamos la ayuda solamente de Cristo para poder hacerlo. The same way this woman couldn't break free. She couldn't break free from that sickness. She couldn't help herself. That's the same condition we're in. De la manera que esta spiritually. mujer no podía sanarse de la condición en que ella estaba, de esa misma manera estamos nosotros espiritualmente. We can't break away from the sickness of sin ourselves. No We can't podemos do it. sanarnos de la enfermedad del pecado nosotros mismos. Only Christ can do that. Solamente for us. Cristo puede hacer eso por nosotros. Once again, you may think to yourself, well, I'm not crippled in anything. I'm not enslaved to anything. What are you talking about? Otra vez, hay I think personas, I'm living a pretty well life. personas, Well life. personas que pueden decir, bueno, yo no estoy en esa condición, yo no estoy doblado, incapacitado, yo no vivo en ninguna vida incorrecta, I'm not a prisoner to anything. yo no soy prisionero de nada. You know, that's what the Jews told Jesus. Y eso back fue lo que los judíos en el tiempo de Jesús le dijeron a él. then. I'm free. I'm not no prisoner. What are you talking about? Ellos le dijeron, yo soy libre, yo no soy prisionero de nada. ¿De qué hablas? Well, I want you to do it. If you feel fine with your condition, I want you to do a Ahora, test. quiero que hagan una prueba, si es que se sienten ustedes bien. I want you to do a test. You could do it this Sabbath, and you could do it throughout the week. Pueden hacer esta prueba, pueden hacerlo este To find sábado out your real o condition. durante la semana para averiguar en qué condición estabas. When you leave from here, Cuando, or throughout the week, cuando salimos de aquí o durante la semana and you get in your car, y nos entramos en el carro, don't turn on the radio. no prendan el radio. Don't turn on the radio. And when you get home, Y cuando lleguemos a la casa, sin prender el radio, don't turn on the TV. no prendan la televisión, Don't turn on your computer. no prendan la computadora, Don't touch your phone. no toquen sus teléfonos, Okay? Get off your phone. Get dejen out of sus teléfonos, Facebook. salgan de Facebook, Get out of all those things and just meditate on God and you and your relationship and what it really is. sálganse de todas esas redes sociales y Do solamente that. mediten en sus relaciones con Dios. And reflect on your relationship. Y And hagan we'll una see reflexión. if you can make it. We'll see if you're not a prisoner to anything. Y hagan una reflexión y ahí verán si es
verdad que no son prisioneros a nada. Okay? Don't play no games during the week, and we'll see if you're not a prisoner. No jueguen ningún juego durante la semana y vamos a ver si es verdad que no son prisioneros. Reflect. Meditate upon your relationship with Christ. If Hay it's, que if it's reflejar- straight or if it's crooked. Reflejar y meditar en nuestra relación con Cristo. Y ahí nos daremos cuenta si estamos encarcelados o no al pecado. Reflect, test, and reflect today and throughout this week your salvation. What is it that God wants from you and your children and your family? Hay que Reflect on that. reflexionar y tener en cuenta a ver qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas durante la semana. And I believe that if we do this, Y yo creo que si lo hacemos, if we just take time to reflect, si tomamos tiempo en reflexionar, I believe yo creo God will reveal some serious things to us. que Dios nos revelará muchas cosas serias de nosotros. He may even reveal to some of us we haven't been walking with Him for many years. Él tal vez pueda revelarnos a nosotros que That's how no serious hemos it is. estado andando con Él o caminando con Él por muchos años. He may even reveal some certain things to us about our children. O tal vez Él pueda revelarnos About our children. algunas cosas sobre nuestros hijos. That they don't really love God. They don't really walk with God. Que nuestros hijos no caminan con Cristo y no To some aman a of us, Cristo. that may be a revelation. Para algunos de nosotros eso puede ser una revelación. I'm pretty sure some of us would be miserable if we do this experiment. Yo estoy seguro de que para algunos de nosotros se sentirían miserables si hacen esa prueba. What do you mean? I can't turn on the TV. I can't turn on the computer. I can't touch my phone. I can't. Pero ¿qué es lo que me está diciendo, pastor? Que no puedo prender la televisión, no puedo usar mi teléfono, no puedo escuchar el radio, no puedo hacer nada. Some of us wouldn't even be able to make it. Algunos de nosotros no podemos hacerlo. But that's just a thought for you. Pero eso es solamente If you feel that una idea para if you ustedes. feel that you're free, Si ustedes sienten que And you're not in bondage si ustedes se to sienten libres y no están There's nothing really wrong. esclavizados con nada, do that experiment. hagan esa prueba. And I guarantee you, Christ will reveal many things to you. Y yo les garantizo de que Jesucristo les va a revelar muchas cosas. Look at verse 12. Vamos a leer el versículo 12. And when Jesus saw her, he called her to him and said unto her, Woman, thou art loose from thine infirmity. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, Mujer, libre eres de tu enfermedad. Oh, this is important, brothers and sisters. This is seriously important. Because once again, this is where she met Jesus in church. Eso es importante, hermanos, porque otra vez les voy a acordar que ella encontró a Jesús en la iglesia. If she would have not been in church for whatever reason, said, okay, well, I don't want to go to church no more. I don't want to this. Si or I ella- don't, whatever it may be. Si ella hubiera faltado a la iglesia por cualquier razón, She would have missed the one in a life chance. ella hubiera perdido la única vez en su vida, el único chance en su vida And would have died in her sin crippled. de recuperarse y hubiera muerto así doblada, incapacitada. I'm pretty sure this woman didn't even know Christ was looking at her because she couldn't see. She couldn't look up. Ahora, yo estoy She couldn't look seguro up. de que esa mujer en la iglesia, ella ni se daba cuenta que Jesús la estaba mirando. She couldn't see Porque Christ. como no podía ver ella para ningún lado, solamente podía ver el piso. Like many of us don't understand, we can't see Christ right now, but he's looking at you and he's looking at me right De la now. misma manera estamos aquí nosotros. No podemos church. ver a Cristo, pero Cristo nos está viendo a cada uno de nosotros, aquí en la iglesia. And that's beautiful because he knows our condition and Y eso es he's hermoso looking porque at Él you right now. sabe la condición de cada persona y Él nos está viendo a cada uno de nosotros And he ahora mismo. knows what type of spirit is taking over you. Y Él sabe qué tipo de espíritu
nos tiene atado a cada uno de nosotros. It doesn't stop there. Luke doesn't stop there. Pero Lucas no para ahí. Luke says he called her to himself. Lucas dijo que Cristo la llamó a él mismo. And I'm pretty sure Jesus called her by her name. Y yo estoy seguro she's de que never met him. Estoy seguro de que Jesús la llamó a esa mujer por su nombre. You know why? Because in that synagogue there was a lot of other people and a lot of other women. Y él la llamó a esa mujer por su nombre sin ella conocerlo a él en ningún otro momento. Y sé eso porque en la sinagoga había muchas personas y había muchas mujeres. And he's not going to say, hey, you come here. She's not even going to know. Y Cristo That no va a could llamar, be anybody. Cristo no va a llamar a esa mujer y decirle, oye tú, ven aquí. No, ella no iba a saber a quién está llamando él. He called her by her name. And Él he said- la and he llamó said, "Woman, por su come nombre. over here." Él le dijo, mujer, ven aquí, usando su nombre. And I'm pretty sure when she heard her name, she was like, Y yo estoy seguro de que cuando ella escuchó su nombre, and however she could make it over there, she made it over there. y cuando ella escuchó su nombre, de cualquier manera, ella hizo lo posible en llegar a donde él. Brothers and sisters, we can't see Christ. Hermanos, We're just hermanas, like that lady. We can't see Christ. No right podemos now. ver a Cristo ahora mismo, But he's calling you. pero He's Él nos calling está me right llamando. now, today. Él me está llamando a mí hoy en día. Nos está We llamando a can- ustedes hoy we en can día. hear his voice. Do you not hear his voice? Podemos oír su voz. No pueden oír su voz. He's calling us. He's Él nos está calling. llamando. He's calling us to repentance. Él nos está llamando a que nos arrepentamos. He's calling us to himself, to salvation, Él nos to a está straight llamando a sí mismo relationship. para la salvación, que tengamos una relación con Él. We can hear his voice and we can hear him through scripture speaking to us. Podemos oír su voz That's the beautiful a través thing. de las escrituras. Eso es lo hermoso. It's not a magical thing where, No es where we algo got to hear an mágico. audible sound calling us. No. No es algo mágico donde tenemos que oír algo en audición, Él llamándonos. The devil could do that. Porque el diablo puede hacerlo. But he can't duplicate straight truth from the scripture. Pero el diablo no puede duplicar la verdad He won't. en la escritura. Y no lo puede hacer. That's why he's never done it. That's why you Por got eso so many nunca lo ha corrupt hecho. translations. Por eso es que hay And false tantas doctrines. traducciones de la Biblia corruptas, He con can't. falsas doctrinas. He can't translate. He's allergic to the truth. He can't translate straight truth. Él no puede traducir una Biblia con verdad. Es como que él es alérgico a la verdad. This woman, you know what's interesting? Man, Luke makes some serious. Ahora, hay algo Points. interesante y aquí Lucas hace unos puntos muy interesantes. This woman, Esta mujer, he points out, had to go to Christ first. esta mujer tenía que ir a Cristo primero. He called her. Cristo Come la llamó. here. Come Le dijo, here, so and so. ven a donde mí, mujer. And I'm pretty Tal sure. nombre. I'm pretty sure he's in the synagogue. Maybe he's teaching. Maybe he's sitting on the side. He's towards the front, and he calls her. Come Y over yo estoy here. seguro de que Jesús estaba en la sinagoga, puede que estuviera atrás o al frente o en una esquina y él la llamó, que fuera ella a donde él. If she wouldn't respond to that call and go, Si ella no hubiera respondido a ese llamado de Cristo y hubiera ido, what do you think would happen? ¿qué creen que hubiera pasado con ella? She'll stay just like that. Ella se hubiera quedado doblada, Leave the synagogue, the church, the same way she came in, like many of us, y se hubiera ido de la iglesia a la sinagoga de la misma manera que ella entró. because we don't listen to the call God does through His Word. Y We eso- don't humble ourselves. Y eso es a nosotros también, porque no estamos escuchando el llamado de Dios. Amen. Christ, listen, if we want to be free from sin and we want our salvation to be right, we want to be straight with God. Si we want to queremos- know that if Christ comes, we will make it to the kingdom. Si queremos liberarnos del pecado y queremos estar en una relación correcta con Dios y queremos llegar al cielo con Él, Amen. We
have to respond and go to Christ. when He's Tenemos calling. que responder al llamado de Cristo y ir hacia Él. If Christ is speaking to you and He's trying to prepare you and He's talking to you, Si Cristo nos está hablando y Él está tratando de prepararnos, respond to the call. vamos a responderle a su llamado. Don't resist. Don't be in unbelief and resist. No, surrender to the call. No resistamos a esa llamada, no resistamos y nos hagamos sentir como que no creemos. So that God could do the wonderful work He wants to do in your life. Vamos a responderle a su llamada And para bring que the Dios salvation. pueda hacer su grandiosa obra en nuestras vidas. We have to come to Christ and trust His leading Tenemos through que His ir a word. Cristo y confiar en su guía a nosotros, en su palabra. Look at, He said to her, woman, thou art loosed from thine infirmities. Y dice, y puso las manos sobre ella y luego enderezó y glorificada, perdón. Dice, libre eres de tu enfermedad, le dijo Dios. Jesus was saying, in other words, you're released. En otras palabras, Jesús le dijo a ella, te libero. I'm releasing you from the grips of sin and Satan right now, woman. Te estoy liberando de las garras de Satanás, mujer. And it says, and He laid His hands on her. He touched her. Y dice que él le puso la mano sobre ella. And la tocó. immediately, isn't that what it says? Immediately. Not gradually, not occasionally, not in a lifetime, but immediately she was made whole on the spot. Y dice aquí que inmediatamente, dice, y luego se enderezó. No dice aquí que tomó muchos años, o que fue en el futuro, o que pasó después. Dice inmediatamente Immediately. se enderezó. She was made straight. Ella se enderezó inmediatamente. Wow. Wow. Jesus. It's amazing, amazing. Es asombroso. Think about it. Hay que pensarlo. This woman was bent down with an illness and He just touches her and He says, woman, I release you from that. Esta mujer estaba doblada de la enfermedad que ella tenía. Entonces Jesús la toca y le dice, te libero de esa And enfermedad. she gains strength out of nowhere and stands up. Y esa mujer como que se le dio una fortaleza a ella donde ella pudo enderezarse. And she's looking face to face with Christ the Savior. Y al enderezarse empieza a mirar a Cristo, su Salvador, cara a cara. That's what some of us need today. Y eso es lo que nosotros, cada uno aquí necesita So hacer. that we can wake up from that rotten deathbed that we're in and we can stand up straight and serve the Lord correctly and Para que honorably. podamos despertarnos de esa cama de pecado que nos está llevando a la muerte y podernos enderezarnos y mirar cara a cara a Cristo. This woman, man, immediately on the spot, Brother Jose, on the spot, this woman was released from a bondage of 18 years, day in, day out. Hermano José, esta hermana inmediatamente fue liberada de su esclavitud de pecado que estaba doblada inmediatamente. She Es un was- pecado que ella que la mantuvo así por 18 años. And let me explain something to you. This touch that Jesus did was profound. Ahora les voy a explicar algo. Don't forget. Esta tocada que Jesús le puso la mano a ella es profunda. Don't forget. No hay que olvidarse de eso. Because Luke said she had a spirit of infirmity. Dice Lucas en los primeros versículos que ella tenía un espíritu de enfermedad. That means that means when he released her from the bondage of sin, Eso quiere decir que cuando él la liberó de la esclavitud del pecado, her health came right back. su salud volvió a donde ella. This wasn't just a physical thing. Eso no Sorry. fue solamente algo físico. You want to know how it's not? Because if you read in verse 16, Jesus says it himself. This woman was bound by Satan. This Y saben- daughter of Abraham was bound by Satan.
¿Y saben por qué lo digo eso? Porque la prueba está en el versículo 16, donde dice que esa mujer estaba encarcelada por Satanás. Esa hija de Abraham estaba encarcelada por Satanás. And when Jesus always heals physically, it's because he's already restored spiritually. Porque cuando Jesús sana a alguien físicamente es porque ya ha restaurado a esa persona espiritualmente. You don't see Jesus in the Bible just healing. Oh, here you go. Now you can go on your way. No está grabado en la Biblia donde Jesús solamente sana a las personas Never will físicamente you y find ya. that. Never will you find that. Nunca lo encontrarán en la Biblia. Always restores and makes sure that they understand who he is and salvation. and that Siempre they've been encontrarán restored. en la Biblia que cuando Él restaura a una persona físicamente, Él les hace entender que espiritualmente tienen que estar You know, derecho. and you know why? That's why many people that we know that are sick and can't get out of that sickness is because they're not allowing Christ to restore them spiritually. Y por eso es que How muchas about that? personas que nosotros conocemos que no pueden ser enderezados espiritualmente es porque están atados a ese pecado, al pecado que tienen. You ever met those people struggling with a sickness for many years and you're wondering what's going Se han on? encontrado con esas personas que han estado como batallando un tipo de enfermedad por muchos años. Because they're not letting Christ heal them spiritually. Y es porque no están permitiendo que Jesús los sane a ellos espiritualmente. And the consequences of that will reflect in our health. Y las consecuencias del pecado se refleja en nuestra salud. Brothers and sisters, listen. Nothing will change in our lives Hermanos y hermanas, nada cambia en nuestras vidas if we don't allow Christ to take the sin out of our lives. Si If no we don't permitimos yield completely to a Christ. Cristo que saque el pecado de nuestras vidas. Si no nos rendimos completamente a Cristo. Let me read to you real quickly from an awesome book, very awesome book. Les voy a leer un pasaje de un libro muy asombroso, Written by Ellen White, escrito por la profeta Elena G. de White, who the Lord used as a prophet. quien el Señor la usó como profeta. And I want you to notice what she says real quick. Quiero que noten lo que dice. And it's found in the book Steps to Christ, an amazing book. An amazing book. Y esta pasaje que les voy a leer se encuentra en el Camino a Cristo. Notice what she says. We are held fast in the snare of Satan, taken captive by him at his will. Dice, nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. God desires to heal us. God wants to heal us. Jesus wants to heal you, Dios quiere sanarnos y liberarnos, to set us free. But since this requires an entire transformation, a renewing of our whole nature, we must yield ourselves completely to Him. pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Completely. Completamente. The job, the salvation, the victory, the promise of the gospel, salvation through grace, you'll never experience it if you don't surrender to Christ completely. La You salvación, understand? la salvación a través de la gracia, nunca la vamos a experimentar si no nos rendimos a Él completamente. That's why you got a bunch of Christians misinformed, talking about the grace of Christ, talking about the love of Christ, talking about the salvation of Christ, but they're not completely surrendered to Christ. Por eso es que tenemos muchos cristianos mal informados que solamente están escuchando y están siendo engañados por el amor de Cristo, la gracia de Cristo y que solamente son salvados por eso solo, sin rendirse a Cristo. And Christ is trying to save you and me so that we can help them. We can communicate Y the truth to them. Cristo quiere salvarnos a nosotros, a ustedes y a Do you mí, understand what para God is que trying to nosotros do? podamos convertir a esas personas.
We're not saved. God is not spending time communicating his word to you just so that you can just hear information and come to church and then just leave it there. No. Jesucristo no nos está informando solamente para que estemos aquí escuchando las verdades y nos quedamos con esas verdades sin compartirlas. No, God wants to do something in your life. He wants to save you and change your life so that you can help others to change and be Dios saved. quiere salvarnos, Dios quiere cambiar nuestras vidas para que nosotros podamos ayudar a otros. This ain't for you to nitpick and choose what you want to believe and what you don't want to believe. Ese no es tiempo de nosotros tratar de escoger qué vamos a creer. There's no time for that. No hay tiempo para eso. While our family members are dying, lost, Mientras que nuestros familiares están muriendo y otros perdidos. listen, the soul must submit to God before it can be renewed in holiness. Dice, el alma sea renovada en santidad, debe someterse ante a Dios. Some of us may think, well, you know what? It's too late. Some of us, Satan may have us thinking that during the week. Algunos de nosotros podemos pensar durante la semana que es muy tarde. Oh, I've been living like this for so many years. I've been enjoying this particular simple lifestyle for so many years. I've been doing this for so many years. Ya yo he estado en este tipo de pecado por tantos años, he disfrutado de este pecado por tanto que ya no importa, It doesn't matter. ya no importa. It doesn't matter how long you've been doing that. It doesn't Ahora, matter how long you've been in sin or whatever it is. It No doesn't importa matter. qué tanto tiempo han estado en ese pecado o qué tanto tiempo han vivido en el pecado, Jesus can free you in a moment. Jesús If puede you surrender. liberarnos If you surrender. en un momento si nosotros nos rendimos. This woman, 18 years, Esta mujer duró 18 años and in a moment was set free. y en un momento fue liberada. I believe that's there for a reason in the scripture. Ahora, yo creo que eso fue dejado a nosotros para leer en las Escrituras I por don't- una razón. I don't think that that's just there for me to look at it from a physical perspective. Oh, okay, Jesus can No heal creo que people eso fue physically dejado in an ahí instant. para que nosotros lo leamos y entendamos que eso fue algo solamente físico. No, brothers and sisters. There's a greater reality. Hay una realidad más profunda aquí. What's done in the physical is revealing what will be done in the spiritual in your life if you allow Christ. Lo que se hace en lo físico revela That's lo what que that's se there hará en lo espiritual. Eso es la vida cristiana. You don't want it? Ahora, That's up si to no lo you. queremos, ya depende de You nosotros. can continue in your crippled life if that's what you like. Si queremos, podemos continuar en nuestra vida incapacitada. My brother preached a sermon, God doesn't force, right? Mi hermano, él God predicó un doesn't force. sermón que dice que Dios no forza a nadie. If you like to be a slave you shall be. Si queremos ser esclavos, pues esclavos seremos. If you never want to have anything in life, nothing you will have. Si no queremos tener nada en la vida, pues entonces no tendremos nada. Jesus said, but the servant, the slave, doesn't abide in the house. Pero el sirviente, dice Jesús, el sirviente o el esclavo no permanece en la casa, The son abides in the house. sino Jesus said. el hijo permanece en la casa. The sons and daughters that have allowed themselves to become sons and daughters, they're the ones that abide in the house. El hijo e hija que se permitieron ser hijos e hijas de Dios son los que permanecen en la casa. Slaves that don't want to be made free, they can't Aquellos come in here. sirvientes o esclavos que no quieren ser libres no pueden entrar a la casa. Think about it. Piensen en eso. God wants you to think about it today. Dios quiere que lo piensen. And he says, if you hear his voice, harden not your hearts. Y él dice también que si escuchas su voz, no endurezcáis sus Oh corazones. yeah, God is speaking. If you hear his voice, harden not your hearts. Like Si in the day of escucharan su provocation. voz, no endurezcáis sus corazones. It is written, Está escrito. get behind me, Satan. Dice, ponte detrás de mí, Satanás.
Brothers and sisters, if you want the straight life, Hermanos y hermanas, si quieren la vida I'll end enderezada, if you want the straight life, si quieren una vida enderezada if you want salvation, y queremos la salvación, you want freedom, queremos la you libertad, want a change of life, queremos un cambio de vida, you want to experience the true power of Christ in your life, queremos you've experimentar el never verdadero witnessed. poder de Cristo en nuestras vidas. then brothers and sisters, surrender completely. Entonces, hermanos y hermanas, ríndanse completamente. Surrender with me. Come kneel. Ríndanse Let us conmigo. kneel. Vamos a arrodillarnos. Our Father which art in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo. we thank you, Father, for your love and your mercy. Te agradecemos, Padre, por tu amor y misericordia. We thank you for sending your Son, our Savior, Te damos Jesus. gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Salvador, Jesús. We thank you for your sacred holy word, Te agradecemos por tu santa palabra, how it reveals to us how you want to restore us. en cómo tú revelas que quieres restaurarnos a nosotros. Amazing, beautiful illustrations, Father, that you did literally on this earth, Ilustraciones asombrosas que tú hiciste en este planeta, showing us your power, showing us how you want to restore que nos us. demuestran tu poder y cómo tú quieres restaurarnos. Oh, Father, forgive us of our sin. Perdónanos por nuestros pecados. Deliver us from the captivity, Lord. Libéranos de la esclavitud del pecado. Deliver us from the hard hearts, Lord. Libéranos de los corazones duros. Give us a soft heart, Lord, renewed by the tenderness of your spirit. Danos un corazón suave que viene de tu ternura, Padre. Free our minds that are held captive to the things of the world and Satan, Lord. Libera nuestras mentes que están siendo encarceladas por el diablo. Free our children that Satan is trying to hold captive and put them in bondage, Lord. Libera a nuestros hijos que el diablo quiere encarcelar. Free our family members, Lord. Soften their hearts so that they may come to you, Lord. Libera a nuestros familiares, ablanda sus corazones para que puedan ir a donde ti. Help us, Father, not to be lazy, but to plead for them throughout the Ayúdanos. day. Plead for them throughout the week, Lord. Ayúdanos a no ser perezosos y a suplicar por ellos durante la semana. Lord, help us to plead for a change. Ayúdanos, Padre, a suplicar por un cambio. Help us, Lord, to live straight, Lord. Ayúdanos a enderezar nuestras vidas. Help us not to love the crooked life. Ayúdanos a no amar la vida pecaminosa. Be with our loved ones, Lord. Te pedimos que estés con nuestros amados, The devil just wants us separate, far away, and held in bondage, Lord. porque el diablo quiere mantenernos encarcelados y muy lejos de ti. Help us to do what we have to do and get it right, Lord. Ayúdanos a hacer lo que tenemos de hacer y enderezar nuestras vidas. Thank you for the bread of heaven. Gracias por darnos ese pan de maná. We pray now for the physical food, Ahora oramos por la comida física and we pray for those that do not have, y oramos por aquellos que no tienen, and that you may bless it, Lord, que tú los puedas bendecir and bless us, Lord. y bendecirnos a nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, give us your salvation. danos su salvación. Amen. Amén. I want to thank you all for your patience, for your attention. Quiero agradecerles a todos por su atención, su paciencia. Let us grab our hymnal so that we can end Agarren sus himnarios para terminar el servicio. singing praises to Christ, our Lord and our Savior. Vamos a alabarle en cánticos a nuestro Salvador. 309 and Are you sure? I'm sorry, that's not 245, brother. 244, right? 45 for you. More about Jesus. Yeah. 245. 245 in English. If we could please rise, if we could please stand. 406 en el antiguo y 445 en el nuevo. Thank you. We will sing, let's see here. We will sing the first and the second stanza. Vamos a cantar la primera y la última estrofa. Amen. Yep, 245. More about Jesus.
Jesus, I would know more of his